Mi invitada especial para el episodio de hoy es Laura Aristizábal. Ella nos va a compartir sus instrucciones para mejorar tu empleabilidad y generar valor. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Laura Aristizábal es abogada con un MBA de la Universidad de Oxford, con más de 9 años de experiencia profesional en consultoría estratégica, 4 de los cuales fueron en McKinsey & Company. Ha tenido la oportunidad de trabajar en 5 países de América, Europa y África en temas de emprendimiento, empleabilidad y educación para el empleo. Laura es miembro del equipo fundador de ProTalento y es fundadora de Job Tips, una plataforma de empleabilidad que le ha ayudado a más de 3,000 personas a vincularse al mercado laboral formal, brindándoles herramientas para una mejor empleabilidad. Actualmente Laura es la Head de Consulting en Talento y Careers en el IE en Madrid. A Laura le apasiona conectarse con gente nueva, viajar por el mundo, conocer nuevos lugares y comer rico. Y siempre le saca tiempo a lo importante. Laura, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Hola Majo, muchas gracias por la invitación, qué rico estar acá contigo. Finalmente lo logramos, casi que no. Laura hoy en día vive en España, ya más adelante nos contará sobre eso. Pues hace varios meses hablé con la mamá de Laura, Ligeliana, que nosotras trabajamos juntas en varios proyectos y temas, mujer a la que admiro muchísimo, y me empezó a hablar de su hija Laura y dije, no, yo necesito poderla entrevistar. No, pues muchas gracias por la invitación, qué rico estar acá. Bueno, cuéntame Laura, ¿cómo fue tu niñez y si hubo algo que lo marcó? Claro, mira, mi niñez fue una niñez, yo creo que muy feliz, extremadamente familiar. Yo vengo de una familia muy grande y sobre todo muy llena de mujeres. Entonces, eso siempre fue como algo relevante en mi vida. En una familia donde además el papel de la mujer siempre fue absoluta y totalmente protagónico. Entonces, para mí la responsabilidad siendo mujer como de sobresalir, de ser libre, de dejar sentadas muy claras mis posiciones, etcétera, siempre fue algo que estuvo ahí muy presente. Creo que algo que marcó mucho mi infancia también fue en el 2000 que nos mudamos a Francia y yo hice mi último año de primaria y mis primeros años de bachillerato en un colegio francés y no un colegio internacional ni mucho menos, sino un colegio muy tradicional de París. Y creo que el hecho de yo estrellarme como con distintas culturas, con personas que pensaban absoluta y totalmente diferentes, que venían además de contextos muy diversos, me abrió mucho los ojos. Yo creo que cuando uno viene de una sociedad como la que venía yo, pues la típica sociedad bogotana, en el colegio donde pues todas las niñas, yo estoy en un colegio femenino, pues eran muy parecidas, es decir, sí, había algunas que eran un poquito distintas, pero digamos que en general es un contexto muy similar. El llegar y encontrarse con estas realidades donde hay personas cuyo contexto es absoluta y totalmente diferente, la forma en la que piensan, la forma en la que hablan, incluso el idioma mismo es distinto. Creo que eso me impactó y creo que eso influyó mucho en lo que yo hice después en mi vida. Entonces creo que ese cambio como de París y como esa relevancia de la mujer son dos cosas que sin duda marcaron mi infancia. El tema de adaptabilidad me imagino que también se empezó a volver importante en tu vida. 100%, total. El tema del cambio, de estar todo el tiempo moviéndose, de ser curioso, de tratar de entender al otro, yo creo, como de conectar con el otro y entender que en medio de las diferencias hay muchísimas cosas interesantes que hacen que lo que pueda surgir de ahí sea maravilloso. Creo que eso es algo que le debo al cambio y al tener que adaptarme a ambientes completamente diferentes, que eso después además se replicó muchas veces en mi vida después de esa vez en Francia. Tú después decides ser abogada, estudias, digamos, y después haces un MBA.
porque haces esta como combinación de la parte legal con la parte de negocios? Mira, eso es una historia larga, Majo, porque yo estudié Derecho, te voy a ser sincera, creo que no muy convencida de que eso era lo que yo quisiera, creo que además nunca me hice las preguntas correctas. Yo estudié Derecho tal vez pues porque era como lo que había visto, soy de una familia no solamente de muchas mujeres, sino de muchísimos abogados. Era lo que conocía, las humanidades se me daban muy bien, me gustaba mucho leer, me gustaba escribir, hablaba muy bien, entonces como que cumplía los requisitos básicos de los abogados, entonces no me pregunté mucho más allá. Me fue muy bien durante la carrera, extremadamente bien, o sea, yo fui muy feliz, además hice unos amigos espectaculares a mi universidad, etcétera. Pero ya al momento de empezar a ejercer la carrera, yo me decepcioné mucho. Yo era muy apasionada sobre todo por el tema del derecho penal, incluso mi primer trabajo fue en derecho penal, pues mi trabajo mientras estudiaba, porque empecé a trabajar cuando estaba en la universidad. Y en esta realidad yo me encontré con un ambiente, primero, extremadamente machista. Digamos, no solamente en la firma donde yo estaba, que para nada era una firma espectacular, sino más como en los juzgados y el tema de las víctimas, no sé, era un ambiente extremadamente machista siempre. Y era muy duro con las mujeres. Y ahí en algún momento también pasó una cosa muy curiosa y es, yo tenía el cumpleaños de mi mamá, a mí nunca se me va a olvidar, y era un, no sé, martes, miércoles, era un día entre semana, entonces yo había hablado en la oficina y había dicho que yo ese día justo tenía que salir temprano porque era el cumpleaños de mi mamá. Me dijeron que sí, no era una firma explotadora, esto quiero dejarlo claro, es decir, salía uno normal, 8, 9, pero justo ese día yo tenía que salir temprano para el cumpleaños de ella, y justo esa semana capturaron a un personaje, que no voy a decir su nombre, pero pues era un personaje bastante cuestionado por muchas cosas que hizo, y la firma estaba muy involucrada, en ese caso no particularmente con este personaje, sino con unas empresas que habían hecho como unas actividades ahí relacionadas con este personaje. En ese momento me acuerdo que estábamos en la oficina, prendieron el televisor, empezamos a ver las declaraciones de este personaje y yo no me pude ir al cumpleaños de mi mamá. Y yo me acuerdo que yo llegué tarde al cumpleaños de mi mamá y yo dije, no es posible que mi vida de ahora en adelante vaya a depender de un ampón. Eso fue lo que se me vino a la cabeza y a los, no sé, 2 semanas yo renuncié al trabajo en penal, que realmente era lo que me apasionaba. Y después terminé, nada, como en derecho financiero, después trabajé en comercio exterior y competencia. A ver, me iba bien, era divertido, pero pues no me hacía vibrar. Yo creo que eso lo descubrí mucho más adelante en la vida, era un tema que me pasaba por alto, digamos que lo hacía, pero como en piloto automático y lo hacía bien. Y en esas, yo nuevamente con todo este tema del cambio, de que soy muy curiosa, de que me gusta todo el tiempo estar cambiando, a mí me encanta cambiar, yo me aburro muy fácil, creo que eso es una constante en mi vida. Quería un trabajo que me permitiera viajar. Obviamente el trabajo de abogado, por lo menos el que yo tenía, claramente no era eso, no me lo permitía. Y en esas tenía una amiga que tenía un novio que trabajaba en McKinsey, en la consultora. Casualmente ese fin de semana ellos habían estado de viaje y yo dije, ay, tan chévere ese trabajo, uno viaja, pero así, mejor dicho, fue un racionamiento extremadamente light. Y me dijo, ay, pasa tu hoja de vida. Entonces yo pasé mi hoja de vida, no me llamaron, se demoró un montón. Finalmente, como a los 3 meses me llaman, yo empiezo ese proceso de selección, pero pues con 0 expectativas de que me fuera a ir bien. Primero pues porque yo era una abogada, muy abogada, yo ya en ese momento llevaba casi 3 años trabajando como abogada y yo litigaba y tal, pero pues matemáticas poco nacía. Sí, era un trabajo muy de abogada y resulta que por cosas de la vida a mí me termina yendo bien en el proceso y entro a trabajar en McKinsey como consultora y estoy ahí 4 años. Entonces ya digamos que cuando yo me paso a la consultoría y dejo el derecho aparte, pues ya el tema de la maestría se vuelve mucho más relevante hacer algo que tuviera nada que ver con derecho, porque yo el derecho ya lo había dejado, digamos, me sirve mucho en mi estructura de pensamiento, yo pienso muy como abogada, yo calculo los riesgos, sí, yo eso todo lo involucro mucho en mi profesión, pero realmente para mí irme a hacer una maestría en derecho pues ni siquiera tenía sentido. Para mí lo normal en ese momento era un MBA, también pensé una maestría en políticas públicas, creo que esas eran como mis 2 opciones, y en esas me sale el MBA y me sale además con una súper buena beca. Entonces, pues nada, creo que era un tema de ni pensarlo y me fui a hacer el MBA, que a ver, yo aprendí mucho más trabajando en McKinsey que en el MBA y eso no le he oído nada diferente a nadie que haya tenido una situación parecida, pero fue una experiencia de vida que no puedo comparar con absolutamente nada más. Es decir, fue el año más maravilloso de mi vida, nuevamente por todo esto de conocer perfiles distintos, personas de otras culturas. Yo me fui para Oxford. Oxford es una universidad que tiene además mucho énfasis, ahorita está tratando sobre todo de llegar mucho a África y de atraer muchos candidatos africanos y los casos de estudio son muy relacionados con África y a mí África siempre me había apasionado. Entonces eso también me hizo conocer mi mejor amigo del MBA, pues uno de mis mejores amigos es de Nigeria.
Italia, por ejemplo. Entonces, como acercarme mucho más a esa cultura fue algo súper chévere, pero digamos que el cambio se terminó haciendo más por eso que por lo que había vivido yo en McKinsey, que simplemente soy abogada y hago un MBA. Bueno, pues eso es lo que demuestra que eres muy pila y lo que te propones lo logras. Óyeme, Laura, ¿y desde cuándo empezó a apasionarte el tema de la empleabilidad y de la educación para el empleo? A ver, yo toda mi vida, incluso desde que trabajaba como abogada, cuando estaba en McKinsey, etcétera, mis tías me decían la headhunter, porque yo siempre sabía dónde estaba trabajando quién estaba buscando qué, entonces yo siempre refería a temas. Entonces, por ejemplo, no sé, en ese momento mi tía que trabajaba en un lugar, la gente que trabajaba con ella, todos casualmente eran amigos míos, mi mamá algo parecido. Entonces, a mí ese tema como que siempre me había gustado, pero lo hacía pues como por gusto, más como por el tema de yo conectaba con la gente, y en el tema de conectar con gente, a ver, el tema del trabajo termina siendo uno de los aspectos más importantes de la vida de la gente, ¿sí? Por diferentes razones, pero sea económico, o sea familiar, o sea oportunidades de irse, o cualquier manera, siempre es un tema que surge en las conversaciones. Cuando uno conoce a alguien, a uno de las primeras preguntas que le hacen es, ¿tú qué haces? Siempre. ¿En qué trabajo? Claro. Exacto. Sí. Entonces, eso siempre llegaba a mí y yo casualmente conocí a alguien que estaba buscando y tal. Entonces, ese fue como la primera pizquita que ahí sí, como dice Steve Jobs, cuando uno mira hacia atrás, los puntos se conectan. Eso yo creo que tenía mucho sentido. Sí. Después de eso en Oxford, a ver, el MBA y los MBAs en general, no solamente el de Oxford, sino todos los MBAs de todo el planeta, son maestrías que se caracterizan mucho porque son maestrías muy amplias y muy abiertas que permiten que personas de diversas industrias, geografías, sectores, funciones vayan a cambiar de carrera, por así decirlo. Es decir, son pocas las personas que usan el MBA solamente para ascender. El MBA normalmente se usa para cambiar de función, cambiar de sector, cambiar de geografía, y es una maestría que, como es en administración de empresas, está abierta a cualquier tipo de perfil. Tú puedes hacer un MBA y encontrarte abogados, administradores de empresas, ingenieros. Yo estudiaba hasta con una modelo, con un jugador de rugby. Es decir, son perfiles bastante variados. Y son maestrías que están muy enfocadas en reposicionar a la persona en el mercado laboral. Entonces, cuando uno está pensando irse a hacer un MBA, incluso desde 6 meses antes de que uno empiece el MBA, ya le están bombardeando con oportunidades de trabajo, que cómo hacer el CV, que cómo es la entrevista, que cómo me preparo, que cómo tal. Yo, la verdad, eso para mí no era una preocupación porque pues yo iba con oferta para volver a McKinsey garantizada. Entonces yo nunca estuve involucrada ni en voy a hacer mi CV y voy a hacer mi entrevista. O sea, eso a mí me tenía sin cuidado. Entonces yo no hice ninguno de esos cursos. Pero cuando llegué a Oxford, nos contactaron las reclutadoras en ese momento de McKinsey en Europa a un grupo de personas que veníamos de McKinsey. Estaba con una que venía de McKinsey Pakistán, estaba con una que venía de McKinsey República Checa, si no estoy mal. Y la idea era que nosotros ayudáramos a los candidatos que se estaban preparando en los procesos de selección. Entonces, pues yo por ayudar dije, pues sí, y me involucré ahí en eso. Y me empezó a gustar mucho cómo conectar con la gente, entender qué era lo que estaba buscando, por qué lo estaba buscando, qué era lo que lo tenía aburrido de su trabajo, etcétera. Y esto no solamente me ayudó a conectar con estas personas, sino a entender que yo también estaba muy perdida. Es decir, yo no era la única persona en el mundo que no estaba 100% conforme con lo que estaba haciendo y que había algo que le faltaba. Y eso me lo ayudó a ver el hacer estas actividades con los estudiantes. Entonces empecé a hacer eso y me enganché a hacer eso desde el principio, y eso pagó mis onces durante todo el MBA. Y cuando terminé el MBA, bueno, dentro de mis múltiples búsquedas de trabajo, a ver, para contextualizarte, yo como te dije, no estaba buscando trabajo, pero como un mes antes de acabar el MBA es de un año, entonces acabamos en junio, pero uno podía hacer como un summer internship después de que se acabara el programa, o sea, no era en la mitad, sino al final, o ver clases. Entonces yo estaba ya súper clara que yo iba a ver clases en Oxford y yo no iba a hacer ningún internship ni nada porque nuevamente yo tenía ya mi trabajo, digamos, asegurado en Colombia. Entonces en esas estaba en una clase y me acuerdo que estábamos hablando de África. Como te contaba, estábamos en el tema de los business case, etcétera, con mucho enfoque en África, y yo dije, juepucha, tal vez yo nunca voy a volver a tener la oportunidad en mi vida de hacer algo en África. Si no lo hago ya, tal vez. Vámonos para África. Claro, busquémonos un internship en África. Sí. Entonces empecé a buscar y mis requisitos eran claros. Era primero que fuera en África, segundo que tuviera algo social y tercero que fuera una marca que llamara la atención. Es decir, yo no me iba a ir a trabajar con Pepito Pérez, yo tenía que hacer algo que fuera como relevante también para seguir construyendo mi hoja de vida y tal. Y en esas termino aplicando a un internship en el Diageo Empowerment Trust en Cape Town, en Sudáfrica, y ese es como el internship que yo hago después, pero el internship pues era simplemente durante el verano.
Yo me voy a África, eso es una larga historia, es una historia que es divertida porque terminó siendo medio una estafa. El caso es que yo termino de hacer el internship y me devuelvo a Londres y yo sigo, o sea, enamorada de los temas sociales. Yo quiero trabajar en algo social, quiero trabajar en algo que tenga como impacto y empiezo a buscar ya trabajo full en Londres, por lo menos mientras se me vencía la visa. Yo dije, listo, se me vence la visa y ahí sí me devuelvo a Colombia. Y ahí, en ese momento, acaba de abrirse, no, 3 meses, 4 meses antes se había abierto Generation en Londres. Generation es una non-profit que fundó McKinsey, que trabaja en temas de empleabilidad juvenil. Entonces, ellos acaban de abrir en Londres y yo dije, pues voy a mandar un mail, yo no pierdo nada contando mi perfil, mi caso, a ver si están interesados. Mandé el mail, a la hora me llamaron. Y me dijeron, sí, nos interesa, ven y trabajas con nosotros pues hasta que se te venza la visa. Y ahí yo me quedé trabajando con Generation, eso fue como 9 meses más o menos, en Londres en temas de empleabilidad juvenil. Y ahí yo creo que ya todo como que se mezcló y Se fue uniendo. esto me gusta, genera impactos, que sobre todo el tema del impacto, yo creo que yo personalmente no he encontrado algo que a mi parecer genere más impacto en una persona que el tema laboral. Sí, a ver, si uno tiene, digamos, un cáncer o algo así y encuentras el remedio, por supuesto, sí, pero como en los temas que tú puedes hacer del día a día de ayudar a los demás, el impacto que tú generas en una comunidad encontrándole trabajo a una persona que le da comida a su familia, eso para mí no tenía comparación. Entonces, ahí me enganché con ese tema. Que además ahí, qué pena interrumpirte, pero es el tema de no, como la diferencia entre darle la comida o darle una caña para que la persona pueda salir a pescar. O sea, es 100%. darle la posibilidad que la persona ella misma se empodere y logre ella misma como traer lo que se requiere, digamos, en su hogar para salir adelante. Entonces es empoderar a la gente. Total. Exactamente. Y lo que viene después de una buena oportunidad para alguien es extraordinario. Es decir, yo creo que todos, o sea, me atrevería a decir que todo el mundo que yo conozco ha tenido un trabajo que le ha cambiado la vida. Todo el mundo, de acuerdo. Sí, todo el mundo. Y como que darle y hacer parte de esa experiencia de alguien a mí me pareció espectacular. Entonces ahí me enganché con ese tema, pero nuevamente yo lo veía como algo 100% pasajero. O sea, eso no iba a ser mi vida, yo ni siquiera sabía que existían trabajos relacionados con eso. O sea, yo sabía que estaba el tema pues de Generation, era lo que yo conocía ya, pero nunca se me ocurrió que yo iba a terminar full time en ese tema. Óyeme, y ya para entrar un poquito más en lo del tema, digamos, de Job Tips, me contó tu mamá que estando en plena pandemia, que quedas atrapada en Sudáfrica, pues decides crear Job Tips. ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué es Job Tips? Y cuéntanos un poquito a los oyentes de todo el impacto que has logrado crear con esto que surgió de la pandemia. Mira, yo estaba, como te contaba, en Generation en Londres después de haber hecho mi internship en Sudáfrica. Yo en Sudáfrica, haciendo mi internship, conozco a el que hoy en día sigue siendo mi novio y futuro esposo. Ahí lo conozco, él es de Sudáfrica. ¡Ah, felicitaciones! ¡Qué linda! Gracias. Él es de Sudáfrica. Y yo volví a Londres y seguí en Generation y él me visitaba, etcétera. Y ahí yo en teoría ya volví a Colombia. Esto era febrero, marzo del 2020. Y en ese momento claramente tenía mucho más sentido viajar a Sudáfrica desde Londres. Porque en Colombia, para los que nos estén escuchando, por lo menos a hoy, no sé si eso cambiará, pero a hoy para uno sacar la visa para Sudáfrica, todo se tiene que hacer desde Venezuela. Y se demora, y es decir, es complejo el tema. Entonces, pues me quedaba mucho más fácil pedir la visa desde Londres, que eso se pide, incluso era por internet, y bueno, uno llevaba los papeles, pero era bastante rápido, y viajar a visitarlo, y de ahí viajar a Colombia. Entonces... Y ahí llega la pandemia. Claro, entonces yo aterrizo en Cape Town el 8 de marzo del 2020. Auxilio, socorro. Auxilio Socorro, y a los 2 días declaran ya el lockdown y cierran fronteras, y Sudáfrica se caracterizó por ser un país con uno de los lockdowns y de las cuarentenas más estrictas. Entonces ahí me terminó quedando yo 11 meses en Sudáfrica hasta que pude regresar a Colombia. Y bueno, no solamente no tenía trabajo, a ver, porque yo tenía la oferta para volver a McKinsey en Bogotá, pero no me dejaban empezar remoto por temas de seguridad del trabajo y bueno, todas las cosas regulatorias, etcétera. Entonces no tenía trabajo, y no solamente no tenía trabajo en cuanto al tema del ingreso, porque a ver, pues tampoco es que uno no podía ni siquiera salir, entonces no es como que tuvieran que gastarme la plata tampoco, pero me estaba enloqueciendo, yo no tenía nada que hacer, yo me despertaba todos los días y yo decía, ¿qué hago? Es que ya no... Encerrada como en una cárcel. Total, sí. Y no había ya una serie en Netflix que no me hubiera visto, entonces...
Yo en ese momento seguía dándole asesoría a algunos estudiantes de Oxford en algunos raticos por la mañana, no sé por qué era por las mañanas, pero eran por las mañanas todas, entonces eso me daba ahí como algo de actividad y yo dije, ¿por qué no empiezo a hacer lo mismo con personas en Colombia? El mercado colombiano es un mercado que yo conozco súper bien, entonces lo puedo hacer y ahí creé una página en Wix, yo sola, una página que quedó horrible, hoy en día la veo y me río, para un poco vender mis servicios en ese sentido. Y tuve mis primeros clientes incluso ahorita son grandes amigas porque yo al principio lo hice gratis, yo soy pésima para cobrar, entonces lo hacía gratis y les terminé ayudando a varios, pero hoy en día tenemos relaciones muy buenas, pero el tema es que en este proceso, me acuerdo perfecto, me escribió una amiga mía que trabajaba en Coca-Cola pidiéndome una hoja de vida de un abogado, es decir, tipo mis amigos de la universidad, de mi misma edad, con mi misma experiencia, que quisiera trabajar en Coca-Cola. Yo a mis amigos de la universidad los conozco bastante bien, entonces yo les puse un mensaje por un grupo de WhatsApp que tenemos diciendo el que quiera aplicar, mándeme su hoja de vida, que yo además lo puedo referenciar porque conozco a la persona que está buscando, y me mandan, no sé, 5 o 6 personas sus hojas de vida y yo, porque no tenía nada que hacer, me pongo a abrirlas y a chismosearlas, pues dije antes de mandarlas las voy a leer y mira, lo que yo veía que decían esas hojas de vida y las personas a las que yo conocía es que no tenían nada que ver. Yo decía, a mí me llega esa hoja de vida y yo no los llamo ni por error, y eran personas a las que yo admiraba, mejor dicho, infinitamente. Sabías que eran pilas y que eran buenas, claro. Claro, y que sabía que habían hecho cosas increíbles, pero yo leía eso y yo decía, esto no dice nada, acá no están diciendo nada de lo que están haciendo. Entonces ahí... No saben hacer una buena hoja de vida. No, nada, no se saben vender, o sea, ni idea, nada que ver, y van a perder la oportunidad porque no los van a llamar, o sea, yo estaba segura que no los iban a llamar. Y en esas dije, pucha, si eso pasa en personas que eran de mi universidad, es decir, que nosotros, pues mal que bien, opciones hemos tenido, ya teníamos varios años de experiencia profesional, veníamos de buenos trabajos, de buenas universidades, etcétera. Yo decía, ¿cómo será para personas que ni siquiera tienen la oportunidad de ir a una universidad donde medio les hablen de esto? Y ahí es que decido crear esta cuenta. La cuenta empieza en Twitter. Yo tenía antes una cuenta en Twitter con muchos seguidores, yo hacía resúmenes semanales de actualidad en Colombia. Y ahí yo tenía muchos seguidores y yo siempre supe que eso algún día me iba a servir para algo, pero nunca caí en cuenta para qué. Yo suspendí eso cuando me fui para Oxford por temas de tiempo, que estaba muy desconectada, etcétera. Pero los seguidores estaban. Entonces dije, voy a crear una cuenta en Twitter para empezar a dar consejos como de qué miran los reclutadores en las hojas de vida, cómo venderse, porque eso era lo que yo hacía en Generation. Yo en Generation todos los días con jóvenes ayudándoles a hacer la hoja de vida y todos los días con las empresas. Y las empresas diciéndome, mire, a Google le gusta eso así, a Amazon le gusta esto así. Entonces yo conocía muy bien la dinámica. Entonces dije, pues voy a empezar a dar esos consejos pues por Twitter gratis y el que les sirva bien. Y sobre todo en un momento en el que todo el mundo se estaba quedando sin trabajo por el tema del COVID. Entonces yo dije, es una labor social pues como linda. Entonces lo empecé a hacer en Twitter y la gente me empezó a decir, no, pero métete a Instagram, que allá es como más gráfico y a la gente le gusta más. Bueno, entonces dije, pues también lo abro en Instagram y finalmente la terminé abriendo en Instagram. Y pues hoy Instagram le va mucho mejor que a Twitter en la cuenta, pero así empezó. Entonces era para darle consejos a la gente de temas de empleabilidad y también mucho tema de becas y de oportunidades de estudio, que esa fue otra. Yo cuando me gané la beca para irme a Oxford y me terminé yendo allá y estudié allá, me empecé a dar cuenta que nosotros acá teníamos muy idealizado eso, es decir, yo no digo que yo no sea buena, pero cuando yo estaba en Oxford, yo me di cuenta que es que hay mucha gente que no va a Oxford porque no aplica. Sí, hay gente que no pasa, yo no te voy a decir que no, pero gran parte de la gente que no va a Oxford es porque no aplica. Y eso pasa en muchas universidades. Hay que atreverse. Exacto, y pasa en muchas becas y pasa en mucha cosa. Yo leí un artículo que la verdad yo no sé qué tan cierto sea, porque nunca tuve cómo verificar ese número, pero era un catedrático que decía que el 45% de las becas que salen para Latinoamérica se desperdician porque la gente no aplica. Entonces, cuando yo veo eso, yo dije, pues yo tengo esa información, yo estaba súper al tanto de las becas, pues porque hacía parte de ese mundo y yo cuando me fui a estudiar apliqué a cuánta beca se me atravesó. Entonces también empezar como a publicar eso y que la gente se entere y que la gente entienda que es posible. ¿Sí me entiendes? Como que si yo pude, si esa persona pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Quería como generar un poco ese sentimiento en la gente. Y lo empecé a hacer a través de esta cuenta y ya más adelante conocí una cuenta en Perú
que publicaba ofertas laborales. Era una cuenta similar a la mía, pero sin los tips ni nada, sino solamente ofertas. Y un día charlé, o sea, la conocí por Instagram, eso no tuvo ninguna ciencia, y charlé con ella, se llama Giselle, y me dijo, ¿por qué no publicas también ofertas? Porque a mí me llegaban cientos de ofertas todo el tiempo. Yo dije, pues sí, ¿por qué no las publico? Entonces empecé también ahí a publicar en las historias vacantes de empleo, y bueno, la cuenta ahí pues empezó a crecer un montón, y es simplemente una iniciativa en redes sociales. Un poco creo que el propósito es democratizar las oportunidades tanto laborales como de estudio para la gente. Hoy has ayudado a más de 3.000 personas a vincularse al mercado laboral formal. O sea, ¿cómo te sientes? Y pues porque pasaste de una idea a la acción a volver una cosa en donde realmente has impactado a muchas personas. Mira, yo te diría que es mi mayor orgullo. Es decir, no me la creo. A ver, es chistoso porque yo no he hecho nada del otro mundo. Yo no les estoy dando el trabajo. Sí, es decir, yo no me imagino cómo se siente un empresario al lado de lo que yo hago, porque yo literalmente comparto las oportunidades. Si así me siento yo no me imagino cómo se sentirá gente que hace el tema mucho más, digamos, de fondo, de generar empleo, etcétera. Pero lo que sí te digo es el entender esas historias. Obviamente las 3.000, son 3.000 los que me han dicho, ¿no? Pues ya son bastante más de 3.000, pero yo no he llegado a adentrarme mucho en los detalles de todo el mundo, pero he conocido a un par de personas. Cuando les escucho la historia, cuando veo lo que fue ese trabajo para esa persona que durante la pandemia toda la familia se había quedado sin trabajo, y gracias a ese trabajo que esa persona consiguió pudo alimentar a su familia durante la pandemia, o esa persona que aplicando desde Colombia, por ejemplo, una persona que trabaja en un ministerio en Colombia que soñaba con trabajar en temas de energía a nivel internacional y se atrevió a aplicar a una organización internacional con la que soñaba y quedó. Ese tipo de historias, o los que se ganaban la beca. Por ejemplo, hubo gente de JobTips que se ganó mi misma beca después mío. O sea, después mío en cada promoción ha habido alguien que ha llegado ahí por mí. Eso le cambia la vida a la gente 100%, y lo que te decía ahorita, hacer parte de esa experiencia, hacer parte de esa pequeña historia de esa persona, me parece completamente invaluable. Laura, hay muchas personas que tienen un sueño y se quedan ahí, en el sueño. Tú lo materializaste. Para las personas que nos estén oyendo y que quieran salir y materializar el sueño, ¿qué recomendaciones les harías? Yo creo que primero hay que actuar, ¿sí? Yo creo que las personas muchas veces cuando quieren hacer algo, y lo digo porque me pasaba a mí también, es más, me sigue pasando con otras cosas, uno piensa mucho, a uno se le ocurren muchas cosas, pero uno no ejecuta. A uno al final o le da pereza o le da miedo o se siente inseguro, el típico síndrome de impostor, etcétera. Entonces uno no se siente capaz de hacer las cosas. Eso lo primero es, o sea, se puede, sí. A ver, cada sueño es distinto y habrá sueños que parecen difíciles, como esta que les contaba de esta persona que trabajaba en Colombia y se quería ir a trabajar en una organización internacional afuera y que le hicieran el sponsorship de la visa, etcétera. Y todo le salió perfecto porque simplemente se atrevió a aplicar, o el que se fue a estudiar becado 100% a Harvard porque se atrevió a aplicar. Eso pasa. Sí, eso sí pasa. Pero segundo, creo que es entender que ese tipo de cosas vienen con un montón de responsabilidades que uno tiene que asumir y que requieren muchísima constancia y muchísima disciplina. Y a mí así, y esto lo digo y lo diré en cualquier espacio al que me inviten, JobTips no es un golpe de suerte. Y no solo JobTips, sino todas las diferentes cosas que a mí me han pasado en la vida y que yo he visto que le ha pasado a personas en la vida no han sido golpes de suerte. ¿Que la suerte juega un papel? Probablemente. Si yo no voy a decir que no, la suerte claramente es importante y claramente tiene un papel en algunas situaciones, pero la disciplina y la constancia son claves. Yo llevo más de 2 años ya, o sea, desde el 28 de abril fueron 2 años, publicando ofertas de trabajo todos los días del año, sin excepción. Contando días en los que me he sentido enferma, contando días en los que he estado de vacaciones, contando días en los que he tenido viajes, en los que simplemente no he tenido ganas de hacer nada, que se me ha dañado el celular, es decir, con 1.000.000 de problemas en la mitad, pero lo he hecho. Ahora, eso es un ejemplo de una red social que pues es un ejemplo chiquito frente a todo lo que pasa cuando estamos hablando de algo más grande. El que se quiere ir a estudiar afuera y no sabe si es capaz. Juepucha, sí, te va a tocar sentarse, te va a tocar estudiar, te va a tocar probablemente hacer 20 exámenes estandarizados, te va a tocar construir un muy buen perfil, te va a tocar hacer una cover letter y te va a tocar probablemente recibir más nos que sís, probablemente. Pero en medio de esos nos van a venir los sís. Y así para el que está buscando trabajo, para el que se quiere ir a hacer un viaje,
para el que quiere armar, no sé, crear una empresa. Yo, por ejemplo, en todo este camino también hice parte del equipo fundador de ProTalento, que eso fue, digamos, otro gran reto a nivel profesional. Y hacer parte de esto es increíble, es decir, es materializar algo de, Dios mío, estamos generando empleo, ¿sí? No estamos generando el mismo empleo que genera una multinacional, por supuesto, pero estamos generando empleo. O estamos cambiándole la vida a la gente, educándolas para temas de tecnología. Eso es generar un impacto grande y simplemente es acción, quitarse todas esas ideas negativas de la cabeza de no voy a poder, no soy capaz, nunca lo he hecho, etcétera, y mucha constancia y mucha disciplina, y ese tipo de cosas se logran. Hay un tema que me impacta mucho y es que en el 2021 tú fuiste una de las 10 mujeres más influyentes de LinkedIn en Colombia. En ese momento tenías más de 22,000 seguidores, hoy en día tienes más de 37,000 seguidores. Y a mí lo que más me gusta es que ha sido con un tema de impacto, de contenido, porque uno ve mucha de la gente que está en TikTok y eso, pues que salen y bailan y hacen, pues que no tienen como sustancia y peso. A las personas que estén allá afuera y que efectivamente quieren ser unas personas que tienen impacto, háblales pues para convencerlas de la importancia y de que sí se puede hacer algo que además sea algo que puede transformar la vida de muchos. A ver, yo miraría esto desde dos puntos. El primero es, ¿por qué redes sociales? Sí, porque, a ver, las redes sociales no son la respuesta a todo, ¿listo? Y eso sí lo quiero poner presente porque a mí particularmente me parece rarísimo que me digan influencer. O sea, entiendo qué pasa y entiendo que en muchos sentidos soy una influencer, pero al principio eso me generaba como un tema y todavía evito mucho esa palabra, y creo que en nuestras conversaciones previas lo notaste, porque para mí la figura del influencer era otra cosa. Sí, eso era lo que tú estás diciendo de TikTok, eso era para mí un influencer. Sí, o sea, influencer mi mamá, ¿sí me entiendes? Pero el tema del típico influencer de redes, a mí no me gustaba tanto que me asociaran con eso, pero las redes sociales no son para todo y no son para todo el mundo. ¿Por qué llegué yo a las redes sociales y por qué creo que fue la mejor herramienta? Fácil, mira, yo me empecé a dar cuenta que la gran brecha estaba en los jóvenes, es decir, no me voy a poner a dar cifras porque no va al caso, pero todos sabemos que el grupo poblacional que más sufrió el tema de desempleo y sobre todo durante el COVID fueron los jóvenes. Y cuando uno se va a ver cuáles son las herramientas que existen para que los jóvenes encuentren trabajo, esas herramientas son herramientas que no son visibles para los jóvenes. Es decir, los portales de empleo, por ejemplo, son maravillosos, yo no voy a decir que no, y admiro el trabajo que hacen, pero los portales de empleo, es decir, ¿qué joven se sienta en su tiempo libre a ver portales de empleo? Ninguno. ¿Sí? Entonces, yo empecé a ver, y esto estuvo muy relacionado con un estudio que yo hice en su momento para la ONU en temas de comunicaciones y para el SIGOV, es que todo el mundo tiene datos y redes sociales, es decir, la red social WhatsApp específicamente porque viene con los datos, pero las personas de los pueblos, por ejemplo, van al café internet a conectarse a Facebook. Sí, eso es lo que hacen. Ellos pagan los 10 minutos de Facebook. Ellos no van al café internet a meterse a buscatutrabajo.com, por dar un ejemplo. No, ellos se meten a Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Entonces, ¿dónde estaban los jóvenes? Los jóvenes estaban en las redes sociales. Si yo les quería llegar a los jóvenes, me tocaba por ese camino. Ahora, si hubiera escogido otro grupo poblacional, tal vez hubiera sido noticiero, yo qué sé. Pero en ese caso, para mí las redes sociales fueron el canal principal. Eso frente a por qué las redes sociales. Ahora, lo que está pasando con el tema de las redes sociales. Estoy 100% de acuerdo contigo, hay demasiado contenido, no solamente que no agrega o aporta valor, sino que además lo destruye, ¿sí? O sea, todos estos casos que uno ve que un niño se suicidó en no sé dónde por hacer un challenge de red social, etcétera, eso a mí me da pánico. Es decir, yo afortunadamente en este momento no tengo hijos porque yo no sabría cómo manejar ese tipo de cosas, pero lo que sí te digo es, creo que estamos en un momento clave para aprovechar todas esas herramientas para cosas positivas. Y sí he visto que muchos jóvenes, sobre todo porque son los que más utilizan estas herramientas, se están dando cuenta de eso y están empezando a crear valor en este tipo de redes, ¿sí? Yo creo que uno no le puede echar la culpa a la red, porque la red está para eso, la red está para monetizarse como sea. Y tú eres un ejemplo, efectivamente, de que, Mil gracias. De que puede hacer de manera correcta y crear mucho valor. Gracias. No, lo que te digo, hay en todos los temas. Yo he visto psicólogos haciendo, por ejemplo, todo un tema de psicología, digamos, mucho más abierta para más gente, con menos recursos, etcétera, a través de redes sociales. Médicos, no sé, guías espirituales, es decir, desde el área del conocimiento que tú lo quieras ver, hay gente haciendo cosas espectaculares en redes. Yo tengo, por ejemplo, tuve un estudiante en ProTalento que tenía una red para explicar Excel.
¿sí? Que eso es súper útil. Y lo hacía a través de redes sociales, entonces agregar valor a través de redes masivas es increíble, pero también entendiendo que la responsabilidad que uno tiene al estar ahí es gigante, por lo mismo que te decía ahorita o sea, yo no quiero ser la persona por la cual alguien se deprime, por ejemplo, que eso pasa más a menudo de lo que creemos, ¿no? La cantidad de gente que ahorita está deprimida porque ve cosas en redes sociales y se siente miserable. Laura, otro tema que me interesa que me cuentes es en mi libro yo hablo de la importancia de cultivar las cosas buenas que uno recibe en la vida, ¿no? De hacer estas acciones buenas. El universo, el mundo te lo regresa gracias además a la constancia y persistencia de la que ya hablaste. Tu proyecto Job Tips fue una iniciativa que empezaste para hacer sin ánimo de lucro, que empezó a volverse pues una cosa casi que viral y a impactar a muchísima gente. ¿Qué beneficios te ha traído a ti personalmente en tu vida? Yo creo que el ser parte de las historias de la gente, sin duda, el conectarme con la gente y entender la realidad de mucha gente, creo que es clave. Me pasó en el último viaje que hice ahorita en el aeropuerto, que la persona de Avianca que me estaba atendiendo en el aeropuerto seguía Job Tips, por ejemplo, y apenas me vio, me empezó a hablar de eso y me hablaba como con agradecimiento. Y yo decía, qué lindo, como que siempre encontrarme gente que me recibe con una sonrisa, yo creo que eso no tiene punto de comparación. Creo que a nivel profesional, Job Tips tuvo un impacto al 100%. Yo creo que Job Tips fue el que me hizo a mí darme cuenta que yo podía vibrar haciendo algo, porque a mí Job Tips me hace vibrar sin ninguna duda todo el tiempo. Y Job Tips fue en últimas el que me terminó metiendo muy a fondo en estos temas de empleabilidad y de cómo monetizar, digamos, eso a nivel de carrera profesional, por ejemplo. Entonces, el trabajo que yo tengo hoy en día, un ejemplo, y el que tuve en ProTalento en su momento también, está 100% relacionado con temas de carreras y empleabilidad, y yo no estoy segura si eso hubiera pasado sin Job Tips, ¿sí? No porque hayan visto Job Tips y me han contratado, no, sino porque Job Tips fue el que me metió dentro de este mundo y me llegó ahí. Y ahora, también lo que me ha ayudado Job Tips en temas de marca personal, de conocer mucho del mundo de la empleabilidad, de entender muy bien el mercado laboral, un poco de volverme experta en un tema, fue algo increíble y se ha venido viendo monetizado de muchas otras formas, no solamente a nivel monetario, físicamente hablando, financieramente hablando, sino también en el tema social. El capital social que yo he podido construir en torno a Job Tips ha sido inmensamente gratificante. Laura, ¿qué es para ti florecer como mujer? Oye, mira, yo creo que para mí florecer como mujer va a sonar un poquito grosero lo que va a decir, pero es hacer lo que a uno le da la gana. Sí, es así tal cual. Yo creo que es poder tú darle relevancia al aspecto de la vida que tú consideres más importante. Y como yo he estado tan metida en el tema laboral, es increíble la cantidad de mujeres que no logran florecer en lo que ellas quieren florecer por una presión específica, sea porque tienen la presión de la familia que no les permite sobresalir en temas laborales o al revés, porque al revés también pasa mucho, ¿no? Las personas que no pueden florecer a nivel familiar porque todo el mundo le dice, bueno, vas a trabajar o no vas a trabajar. Entonces es poder tú simplemente sentirte exitoso y pleno en el camino que tú decidas que era el que tú querías para sentirte pleno. Y acá yo también quisiera hacer una invitación a los que nos escuchan y sobre todo a las que nos escuchan, porque creo que todos los caminos son igualmente válidos. Yo creo que yo me he encontrado con muchas mujeres que sueñan con ser amas de casa y en algún momento nosotros empezamos a simplemente endemoniar ese concepto. Entonces, no, pero ¿cómo vas a ser ama de casa? Pero es que vas a ser una mantenida, pero es que no, ¿por qué? Es que uno puede querer ser ama de casa y eso está perfectamente bien. Uno debería poder querer ser mamá y dedicarse a sus hijos los primeros 10, 5, 3 años, la cantidad de años que quiera y que eso no lo penalice a uno. O uno puede simplemente decir, yo sí quiero tener hijos, pero mi prioridad va a ser mi carrera y ¿por qué eso va a estar mal? Yo creo que nosotros nos hemos encargado de satanizar un montón de cosas que no tienen por qué ser satanizables y hay mujeres que son exitosas en diferentes aspectos de la vida y cualquiera de esos aspectos va a estar bien si es el aspecto que ella escogió, no que otro escogió para ella. Y creo que ahí es donde eso está mal. ¿Y cuáles son tus instrucciones para florecer como mujer? Mira, yo sueño con ser mamá, no soy mamá todavía, pero sueño con ser mamá. Y creo que el nuevo camino profesional que yo tomé, esta nueva carrera, por así decirlo, que es bastante distinto a lo que es la carrera de consultoría, que era donde yo venía, me va a permitir hacer eso teniendo al mismo tiempo un trabajo que me llena.
y espero poder llegar a equilibrar esas dos cosas. Hoy en día no tengo hijos, pero lo he equilibrado de otra forma. Yo venía de tener una vida donde no tenía nada de balance a nivel personal, ni de vida, ni de nada. Es decir, yo no tenía tiempo de salir a comer entre semana, por ejemplo, a tenerlo. Y eso para mí es supremamente importante y claro, uno deja atrás el ego de, uy, ya no soy la consultora de no sé dónde, ya no gano yo no sé cuántos millones, etcétera. Pero el aprender a entender que eso también está bien y que al mismo tiempo yo dejé eso a un lado, pero tengo un trabajo que me hace vibrar y con el que soy inmensamente feliz todos los días y me despierto con una sonrisa y llego a mi casa feliz porque logré que uno de mis estudiantes entrara a la empresa de sus sueños y sentirme bien con eso. Creo que eso me ha permitido entender que eso es lo que yo quiero lograr en un futuro cuando tenga mis hijos y mis hijos van a venir a tener esa parte personal también, pero quiero tener tiempo para ellos y quiero dedicarle un gran espacio de mi vida a mi familia siguiendo la pasión de lo que hago hoy en día en el trabajo. Laura, y cambiando un poquito de tema, ¿qué recomendación le das a las personas que nos estén oyendo y que quieran mejorar su empleabilidad y conseguir un mejor trabajo y cambiarse de trabajo? Pues danos 1 o 2 tips así rápidamente que les quieras compartir. Yo te diría que lo primero es entender que esto es una estrategia y como cualquier estrategia que uno hace en una empresa, la estrategia de la búsqueda laboral es eso y tiene que tener unos pasos muy definidos en los que una persona debe poder identificar qué es lo que está buscando y enfocar mucho su búsqueda muy relacionado con lo que esa persona quiere. Esto te lo dije súper resumido, pero creo que son los 2 puntos principales, es enfoque teniendo muy claro lo que se quiere. ¿Para ti es importante el tema de propósito de vida? ¿Y sientes que la persona debe tener en cuenta como ese elemento al momento de buscar su trabajo, al querer cambiar? Uy, 100%. Ahora, creo que el tema del propósito de vida no es tan obvio como muchas personas creen. Yo he visto muchas personas muy angustiadas porque no encuentran su propósito y eso también me parece que está mal. Es decir, yo creo que uno se tiene que sentir motivado en lo que uno está haciendo y verle el lado positivo a lo que uno está haciendo, pero ojo, yo he visto personas que trabajan con propósito y muy motivadas haciendo finanzas y he visto personas que trabajan con propósito y muy motivadas haciendo trabajo social y lo he visto por igual, entonces no necesariamente está orientado hacia ese tema como del impacto social y de ayudar a otro, sino simplemente hacer algo que uno sabe que uno hace bien, que a uno lo hace feliz y que uno además sabe que alguien pagaría por eso. Y acá invitar a los que nos están oyendo un poco a entender muy bien la figura esta del Ikigai, que creo que le ayuda a uno a entender cómo enfocar un poco su vida en ese sentido. Laura, ya para empezar a hacer un cierre, ¿qué legado te gustaría? Tú eres muy joven, entonces, pero ¿qué legado te gustaría dejar cuando no estés en este plano, cuando mueras? Yo creería que un poco dejar abierta esa puerta de la democratización de las oportunidades y de que las personas entiendan que se puede. Yo creo que el hecho de que una persona, por ejemplo, encuentre trabajo, como pasa en JobTip, pues eso es maravilloso, pero algo que me mueve a mí incluso más que eso es la persona que me dice, es que por haber visto esta cosa o por haber escuchado este podcast o por haber visto este video, me atreví a hacer algo más. Eso, el haber sido parte yo de esa decisión de esa persona, creo que es como el mejor mensaje que yo me podría llevar cuando ya salga de este plano y que me encantaría que me recordaran por eso. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? No, yo creo que me preguntaste muchas cosas y tocamos muchos puntos. Simplemente pues invitar a las personas que nos estén escuchando a visitar JobTips o a recomendarle JobTips a las personas que ellos conocen y que crean que se pueden ver beneficiadas por una iniciativa como esta y simplemente a decirles que actúen y que sí se puede. Y las personas que te quieran contactar contigo, ¿cómo pueden hacer? A través de Instagram, @JobTips_, o a través de Twitter, @JobTips_. O por LinkedIn como Laura Aristizábal Borrero. Ah, bueno, ok. Óyeme, bueno, y felicitaciones por tu matrimonio. Eso es otra faceta de tu vida que va caminando hacia lo que sueñas de tener hijos. Total. Bueno, claro que hoy en día el orden no importa, pero bueno, qué bueno poder tener hijos además con la persona que uno quiere. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, y espero conocerte en persona muy pronto. Ay, sí, yo también. Pues pronto nos conocemos. Yo volveré a Colombia en los próximos 6 meses, entonces ahí te escribo y nos tomamos un café. Solo para que sepan, en este momento son las 5 de la tarde, bueno, ya 6 de la tarde Colombia, 1 a.m. en Madrid para hacer esta grabación. Sí, pero bueno, feliz de haberlo hecho y ojalá que les sirva a muchas personas que nos oigan. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Majo.
Laura es una joven extraordinaria que con disciplina, constancia y esfuerzo ha logrado transformarle la vida a miles de personas de manera muy importante. Esto lo ha hecho, como ella lo dice, compartiendo oportunidades. Y lo que quiero resaltar es cómo al ella compartir oportunidades con otras personas, le ha creado y abierto oportunidades a ella. Muchas gracias. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.